hay nadie como tú. No hay nadie como tú. He rendido todo, Señor, a ti. En la pureza de tu amor cautivaste mi corazón. Apasionado estoy por ti. Seas glorificado, exaltado en lo alto. Hoy adoro tu nombre, Jesús, santificado eres tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. He rendido todo, Señor, a ti. En la pureza de tu amor conquistaste mi corazón. Apasionado estoy por ti. Seas glorificado, exaltado en lo alto. Hoy adoro tu nombre, Jesús, santificado eres tú. Seas glorificado, exaltado en lo alto. Hoy adoro tu nombre, Jesús, santificado, glorificado, santificado, glorificado eres tú. Seas glorificado, Sí, Señor, glorifícate, 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 Dios. Exáltate, Señor, en esta mañana. En medio de la adoración de tu pueblo, sé glorificado, sé exaltado, Dios. Jesús, santificado eres tú. Señor, Seas glorificado, glorifícale, exáltale, adórale. exaltado en lo alto. Hoy adoro tu nombre, Jesús, santificado eres tú. Sí, Señor, hoy que vamos a hablar acerca de tu señorío, queremos glorificarte por encima de todas las cosas.
queremos, oh Señor, preparar nuestros corazones y nuestras mentes para tu palabra, diciéndote, Señor, toda la gloria es tuya. Si alguien tiene que ser exaltado, ese eres tú, Señor. Si alguien tiene que ser adorado, ese eres tú, Señor, y solo tú. Así que yo te voy a invitar que antes que empiece a proclamar la palabra de Dios, tomemos tiempo allí para decirle, Señor, hoy me quito la gloria y le quito la gloria a toda gente que yo se la haya dado para dártela a ti, Señor. Hoy yo le quito, Señor, la honra a toda gente, a mí, a todo el que lo se la haya dado para dársela a ti, porque solamente tuya es la honra. Hoy, Señor, quiero adorarte solamente a ti. Seas glorificado, exaltado en lo alto. Toda es para ti, Señor. Hoy adoro tu nombre, Jesús santificado. Exaltando alto, y hoy adoro tu nombre, Jesús santificado, glorificado, santificado, glorificado. Solo tú. Esa, Señor, es nuestra oración. Esta es nuestra adoración. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta preciosa mañana de domingo. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos se mojaron y no se derritieron? ¿Cuántos se mojaron y no se derritieron? Si estamos acá es porque nos mojamos y no nos derretimos. Así que la próxima vez que vea que está lloviendo, diga, no importa, yo voy a la casa de Dios porque yo me mojo y no me derrito. Así que alabado sea Dios por eso. Damos gracias al Señor porque el mismo Señor que manda a llover es el mismo que manda a congregarse. Así que si Dios te dice te está lloviendo, si Dios te dice congrégate y está lloviendo, la lluvia no es una contraorden de Dios. Así que la lluvia simple y sencillamente es algo que necesita la tierra. Dale gracias a Dios por la lluvia y que la lluvia nunca te impida buscar de Dios. Que la lluvia nunca te impida buscar del pueblo de Dios. Damos gracias a Dios por eso. ¿Alguna vez ha tenido alguna circunstancia? Estoy seguro que sí. Yo he tenido muchas en las que usted está hablando con una persona y de pronto esa persona le dice, espérate un momento, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con eso que estás hablando? Y usted sabe que en cuanto a eso hay mucha cultura. Porque si usted está hablando con una persona y sobre todo con una mujer de la cultura americana y usted le dice si su esposa fuera americana y usted está hablando con su esposa y su esposa le dice, what do you mean? Quiere decir que te está pidiendo más información, right? Pero si su esposa es hispana y usted está hablando con su esposa y la esposa le dice, ¿qué tú quieres decir? No te pienses que te está pidiendo más información. Te está diciendo, quítateme de adelante. Algo así, right? Pero casi siempre es que muchas veces en nuestra comunicación vamos tanto en piloto automático, vamos tanto en autopilot, que muchas veces decimos cosas que no sentimos, decimos cosas que no comunicamos bien. We don't get the point across. No realmente llegamos nuestro punto a transmitirlo, o que realmente decimos cosas que nosotros no sabemos lo que estamos diciendo. Tal fue el caso de la semana pasada. ¿Cuántas veces oramos, Señor, hágase? Y a ver, párate un momentico y pregúntate, what do you mean? Párate un momentico,
¿Qué quieres decir con eso? Hágase tu voluntad. Y tal es el caso de lo que vamos a hablar hoy. Otra de las frases que decimos tantas veces y que tenemos que nosotros mismos preguntarnos, ¿qué quiero decir con eso? What do you mean by that? ¿Qué quieres decir con eso? Es cuando decimos, Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. What do you mean? Cristo es mi Señor. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te has pensado alguna vez eso? El señorío de Cristo es uno de los temas más abundantes en el Nuevo Testamento. Y más abundantes porque el mismo Cristo les dio importancia. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, los versos del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Espérate, ¿cómo es eso? Me decían Señor y ahora dice el Señor. Nunca os conocí. Yo no sé si usted está entendiendo lo que Jesús le está diciendo. Traduzca eso al cubano, traduzca eso al puertorriqueño, traduzca eso al hispano. En otras palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos, díganme Señor, Señor, y yo les voy a decir, nunca os conocí. ¿qué quieren decir con eso? What do you mean by that? ¿Qué quieren decir con eso? Yo no los conozco. ¿Saben ustedes lo que están diciendo? Es decir, que para Jesús siempre fue una preocupación que la gente le dijera Señor y que estuviera consciente de lo que están diciendo. Y termina diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si usted va a los cementerios, usted se encuentra cuántos hijos llorando sobre las tumbas de los padres. Si usted va a los funerales, usted se encuentra cuántos hijos llorando sobre el cuerpo inerte de un padre o de una madre. ¿Sabe por qué? Porque se pasaron la vida entera diciéndoles padre o madre, pero no se lo demostraron. No hay nada más hermoso, y sobre todo como pastores, cuando nos toca oficiar a alguien que ha partido a la presencia del Señor y ver hijos, esposos o esposas que tienen paz con el Señor. Porque todo lo que tuvieron que hacer por esa persona en vida, lo hicieron. Pero tristemente usted va a muchos funerales y usted se encuentra muchos llantos que son llantos por cosas que debía hacer sobre su hombro, que ahora tengo que hacer sobre su tumba. Llantos que un día tuve que llorarlos sobre sus hombros, ahora yo los lloro sobre su tumba. Así que si tienes papá y mamá, no esperes a llorar sobre su tumba. Llora sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque Jesús estaba avisorando. Uno de los que primero le tocó llorar, ¿a quién fue? A Pedro. Señor, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y lo que me toque sufrir, voy a sufrir. Y Pedro, el Señor le decía a Pedro, Pedro, tú no sabes lo que tú estás diciendo. ¿Y cuántas veces nosotros nos habremos descubierto en nuestra conversación con Dios en esa misma posición? Señor, 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 el Señor mirándonos y diciéndonos, tú no sabes lo que tú estás diciendo. A Pedro le tocó llorar amargamente, porque Pedro no sabía lo que le estaba diciendo. Así que cuidado, a Dios le interesa que tú verdaderamente tengas sentido en lo que le dices. Jesús era llamado maestro, y por supuesto del arameo que se conocía como con la palabra rabí. Era el título de honor que se le daba a los maestros de la ley. Alguien que era no cualquier maestro callejero, sino que era una persona que tenía reconocimiento oficial popular por ser maestro, se le llamaba rabí. Es por eso que después ahí están las palabras, incluso recogidas en arameo, las palabras de la mujer cuando los reconoce a Jesús allí, lo llama rabí, maestro. La función del maestro
es transmitir una enseñanza y aplicar esa enseñanza. El maestro te va a transmitir una regla, una fórmula, una ley, una verdad de vida y te va a enseñar a aplicarla a situaciones de vida. Sin embargo, Señor ya no es rabí. Señor es, diga conmigo, vamos a hablar un poquitico de griego ahora aquí. Señor es Kyrios. Kyrios. Pero fíjase, ki no es una I como tal, es una IU, Kyrios. Esa es el nombre, ese es el nombre con que los griegos, en el griego koiné, se conocía a una persona que era señor. Y cuidado, aquí va. Era el señor de la casa. Es decir, que el Kyrios es la persona que tiene el dominio, la administración sobre la casa. Algo más interesante todavía, cuando una joven se casaba, y dime si ya vas estableciendo relaciones con Jesús como Jesús llama a su iglesia. Cuando una joven en la tradición judía se casaba con un joven, ese joven, a partir del momento en que se casaba, ese joven era el Kyrios. ¿De qué? De esa doncella. Es decir que ese es el problema que tienen los suegros, que no se dan cuenta que ya el yerno es el señor de la hija. Alguien que hable con mi suegra, por favor. Por favor. Y ahora miren a Robertico que tiene la suegra aquí también. Hablen con la suegra de él también. Su función es establecer, resguardar los intereses de la casa. Es decir, que cuando dos jóvenes se casaban, ya entonces el joven, el varón de la familia, se convertía en ¿qué? En el Kyrios. De esa manera, ahora vamos entendiendo un poquitico mejor la palabra de Dios, ¿no? Cuando dice que la iglesia es la novia de el Cordero, yo no sé si ahora entiendes lo que quiere decir, ¿no? What do you mean by that? Ahora entiendes cuando quiere decir que la iglesia es la novia del Cordero. Yo no sé si tú entendiste que estás diciendo Jesús es el Señor de la iglesia. Jesús es el Señor de la iglesia. Y la función del Kyrios ya no solamente es transmitir, resguardar, transmitir o aplicar, es establecer, es resguardar los intereses de la casa. Y fíjese qué interesante que Jesús tuvo los dos títulos. A Jesús se le llamó Rabí y se le llamó Kyrios. A Jesús se le llamó el que transmite y enseña a aplicar, pero a Jesús también se le llamó el que establece y resguarda la casa. Tanto el magisterio de Jesús como el señorío de Jesús deben ser aceptados. Ahora, ¿qué debo hacer para conocer y aceptar la voluntad de Dios? En otras palabras, tengo que aceptar el señorío de Cristo. Hablábamos la semana pasada acerca de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ay, qué pocos estaban aquí el domingo pasado. Hablábamos el domingo pasado acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuántos estaban aquí? Ahora, fíjese que para conocer, y si usted lee bien lo que está en la pantalla, para conocer y hacer la voluntad de Dios, debes ¿qué cosa? Aceptar el señorío de Cristo. Y fíjese que no dije para conocer y aceptar la voluntad de Dios debes entender el señorío de Cristo. Porque el señorío de Cristo no es algo que se entiende, es algo que se acepta. Si lo entiendes, es muy posible que no sea la voluntad de Dios para tu vida. Casi siempre, cuando yo aprendo a moverme bajo el señorío de Cristo, tengo que empezar a moverme, y por eso
pues vamos a ver unas cuantas cositas el domingo que viene que van a tratar sobre estas cosas. Cuando yo empiezo a moverme bajo el señorío de Cristo, voy a tener que exponerme a una serie de cosas que yo no entiendo. ¿Por qué? Porque Cristo es tan grande que Él sabe lo que yo no sé, Él ve lo que yo no veo, Él me lleva a donde yo ni me imagino. Entonces, ¿cuál es nuestro problema con el señorío de Cristo? Que muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿qué quiero decir cuando Cristo sea mi Señor? El problema es que muchas veces queremos entender lo que solamente Dios nos pide aceptar. La voluntad de Dios no está hecha para que tú la entiendas, está hecha para que la obedezcas, para que la aceptes. ¿Qué hubiera hecho Abraham si Abraham, para salir de su tierra y su parentela, hubiera esperado a entender lo que Dios iba a hacer? Porque lo que Dios le dijo a Abraham era una locura. Un señor ya mayor de cerca de 100 años, voy a hacer de ti una nación grande. Espérate, ¿cómo va a ser eso si incluso tú no estás viendo mi mujer, que es estéril? Encima de la edad que tenemos, que ya no procreamos, ni cuando mi esposa tenía la edad reproductiva procreaba. ¿Por qué? Escúcheme bien. Porque la voluntad de Dios no se hizo para entenderse, se hizo para aceptarse. Abraham salió a caminar no porque entendió, sino porque aceptó la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas Dios te ha pedido que hagas y que todavía estás esperando a entender? De parte de Dios te dice, este que está acá, estás perdiendo el tiempo. La voluntad de Dios no se entiende, la voluntad de Dios se acepta. El señorío de Cristo no se entiende, el señorío de Cristo se acepta. Por eso Jesús dijo, no me digan Señor, Señor, si no están dispuestos a hacer mi voluntad. La puerta de acceso, óigame bien, la puerta de acceso al señorío de Cristo no es la razón. Porque la carne, el diablo, después de Génesis 3, se ha metido tanto en la humanidad que ha acondicionado al ser humano para que nosotros funcionemos bajo una fórmula. Lo que yo no entiendo, no lo hago. Si no lo entiendo, no lo hago. Si no lo razono, es mentira. Si no lo razono, no existe. Escúchame muy bien, la puerta de acceso al señorío de Cristo, si quieres verdaderamente que Cristo sea tu Señor, tu razón nunca va a ser la puerta de acceso. ¿Sabes cuál es la puerta de acceso al señorío de Cristo? La fe obediente. Cristo es mi Señor cuando yo estoy dispuesto a moverme en una obediencia movida por la fe. Yo como que vivo certeramente seguro que Él lo que quiere para mí, como decíamos, la voluntad de Dios en las 3 dimensiones la semana pasada, que es buena, agradable y perfecta. Yo entonces no tengo que entender lo que Él me pide. Yo solamente tengo que obedecer en fe lo que Él me pide. Y ahora entonces estamos entendiendo un poquitico lo que quiere decir Cristo es mi Señor. La próxima vez que le digas Señor Jesús, acuérdate, no esperes a entender lo que Él te pide que hagas. Obedécelo en fe. El señorío humano se basa en la comprensión. Por eso los políticos tienen que hablar bonito. Por eso los políticos son gente de pico fino. No, allá en Guatemala no sucede eso, ¿no? Allá en México no sucede eso. No. En Cuba no, allá los políticos tienen un arito acá arriba. Right? Eso aquí con Trump nada más. Por eso los políticos tienen que hablar bien. Porque ¿qué? El señorío humano se basa en la comprensión. Y Jesús lo dijo, los señores de este mundo ejercen autoridad sobre las huestes de este mundo y se enseñorean de ellas. Así lo dijo Jesús. Ahora escúchame, esa autoridad, ese señorío de este mundo se basa en la comprensión. Por eso los políticos vienen a hacerte promesas. No importa si no tienes carro, vamos a poner más autobuses públicos. Y cuando usted viene a ver
para que tú los entiendas, te hacen ¿qué? Promesas. ¿Por qué? Porque el señorío humano se basa en la comprensión. Sin embargo, el señorío de Cristo se basa en ¿qué? En la fe obediente. En Cristo, Cristo no va a hacerte entender. Cristo no vino a hacerte entender nada. Cristo vino a cumplir las promesas mesiánicas. El reino de los cielos se basa en que Cristo no vino a hacer promesas. Cristo vino a cumplir las promesas. En otras palabras, si yo soy cristiano, tengo que entender que en Cristo se cumplen todas las promesas. Cristo no es un político. Un político hace promesas. Jesús es mi Señor, no porque haga promesas. Él es mi Señor porque Él cumple sus promesas. Esa es la gran diferencia. En eso se basa. El reino de los cielos se ha acercado. Fue lo que Jesús vino a enseñar. El reino de los cielos se ha acercado. En Cristo las promesas de Dios se cumplen todas. No existe una promesa en la Biblia que no tenga su cumplimiento en Cristo. La educación cristiana es un fracaso cuando se basa en la comprensión. Nuestros hijos no necesitan que se les transmita comprensión, Timoteo. Nuestros hijos necesitan que se les transmita una fe no fingida. Tengo confianza. Pablo decía: Timoteo, puedo contar contigo. Me eres útil, Timoteo. Puedo contar contigo. ¿Por qué? Porque sé que tu abuela y tu mamá te enseñaron a entender las escrituras. ¿Eso fue lo que dice? No. Tengo confianza. Puedo contar contigo, joven. Puedo andar contigo ¿sabes qué? Porque sé que tu abuela y tu mamá no te enseñaron a entender las escrituras, sino te enseñaron una fe no fingida. Tus hijos, papá, esos que oraste por aquí, acá adelante, que están allá en las escuelas y que oraste por esas escuelas, no solamente te están viendo levantar las manos aquí en la iglesia, te están viendo qué es lo que guardas en tu refrigerador en la casa. Te están viendo qué es lo que ves en el televisor en la casa. Te están viendo qué es lo que tienes en tu teléfono en la casa. Tus hijos necesitan que le enseñes una fe no fingida. Una fe no fingida. Y pregúntate cuántas cosas hay en tu casa que no transmiten la fe en Dios. Empieza por los adornos de tu casa. Empieza por todas las cosas que hay en tu dinámica de vida, porque eso es lo que va a marcar una diferencia. ¿En quién? En tus hijos. De nada sirve que Dios guarde a sus hijos en la escuela si después los sábados se van a meter a club nocturnos. De nada sirve que Dios le ponga maestros temerosos de Dios si después salen de la iglesia a vestirse y andar como quiera. Fe no fingida. Esa es la base del señorío. ¿De quién? De Cristo. Esa es la base del señorío de Cristo. Como seres humanos entendemos la voluntad ligada con la personalidad. Nosotros como seres humanos necesitamos ver una cara detrás de la voluntad. Y precisamente por eso estamos predicando estos dos sermones un domingo después de otro. Porque el rostro de Cristo, porque el señorío de Cristo es el rostro de Dios detrás de la voluntad de Dios. Dios sabía que el ser humano, para que hiciera su voluntad, necesitaban que Él le diera ¿qué? Rostro. Le diera el rostro, le diera la cara. Por eso, como dice Filipenses, pastora, Colosenses, perdón, 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el rostro que necesita el ser humano para que haga la voluntad de Dios. Él es el rostro. Él es el señorío que ejerce
la voluntad de Dios sobre esta tierra. El señorío de Cristo establece la voluntad de Dios en la tierra. El cumplimiento de la voluntad de Dios es marca del señorío de Cristo. Como lo decía Jesucristo, los que verdaderamente deben decirme Señor, Señor, son los que hacen mi voluntad. Jesús lo lleva aún más allá. Jesús lo lleva aún más allá. ¿Qué dice Marcos 3:35? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, que no solamente el señorío, sino la familiaridad, el nivel de relación que yo pueda tener con Cristo va a estar marcado porque yo haga la voluntad de Cristo. Ahí están Jesús, recién empezado su ministerio. Llegan los discípulos y le dicen: Señor, estamos acá en una boda, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y dice Jesús: ya yo empecé a funcionar. Ya yo estoy dándome a entender a lo que vine. Déjame y te digo una cosa: mi hermana, mi hermano, mi madre, mi padre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuidado cómo llamas a los que no hacen la voluntad de Dios. Porque Jesús, una de las cosas que estaba diciendo es un parteaguas. Jesús estaba diciendo: todos esos son mis hermanos carnales en el ADN biológico, pero no van a ser mis hermanos y mis hermanas mientras no hagan la voluntad de Dios. Cristiano y cristiana que me estás oyendo, cuidado cómo le llamas a los que te rodean, y por mucho que tú los quieras y por mucho que tengan tu misma sangre, no hagan la voluntad de Dios. Perdóname si tienes algún problema con eso, quéjate con la administración. Lo dice Jesús: mi madre y mis hermanos no son los que llevan la misma sangre. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Ese es el mejor mensaje que puede escuchar tu hermano y tu hermana de sangre. Vas a ser verdaderamente mi hermano y mi hermana el día que hagas la voluntad de Dios. Hace mucho rato, creo que lo he dicho, ustedes lo saben muy bien, que mi familia que no es cristiana ni me invita a Acción de Gracias, porque ya saben que yo tengo una familia. Los que hacen la voluntad de Dios. Por eso tengo problemas, porque Cristo me llamó a, como pastor, buscarme los problemas correctos. Por eso tengo problemas cuando hay un cristiano que me dice que va a celebrar con su familia. Espérate, ¿qué dice la Biblia? Que tu familia son los que hacen la voluntad de Dios, porque eso es lo mejor que necesita escuchar tu familia. Eso es lo mejor que necesita escuchar tu familia. Jesús diciéndolo: mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Cristiano, cristiana, cuidado cómo llamas a los que no hacen la voluntad de Dios. Esforzarse por hacer la voluntad de Dios es el criterio de selección de nuestro círculo cercano. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? Y con esto voy a dar un paneo rápido. ¿Qué quiero decir? Jesús es mi Señor. What do you mean? Jesús es mi Señor. ¿Qué quieres decir espiritualmente? ¿Cuáles son las implicaciones espirituales de qué? Del señorío de Cristo. Si Cristo es tu Señor, escúchame muy bien. Si Cristo es tu Señor, ¿qué hace esa Virgen de la Caridad metida todavía en la billetera tuya? Si Cristo es tu Señor, ¿qué hace la Virgen de la Guadalupe todavía colgada en tu casa? Si Cristo es tu Señor, ¿qué hace el rosario de tu abuela debajo del colchón todavía? Si Cristo es tu Señor, ¿qué hace el nombre del jefe tuyo puesto en el congelador de tu refrigerador? Los cubanos se ríen porque saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Si Cristo es tu Señor, ¿qué hace la escoba virada atrás de la paja de la carta? Para que no venga el pastor, no. Para que no venga la pastora. Si Cristo es tu Señor, ¿qué haces
tu hijo con ese azabache colgado de aquí del cuello? Si Cristo es tu Señor, ¿qué haces practicando yoga? Si Cristo es tu Señor, ¿qué haces todavía practicando ritos de contemplación de religiones en las cuales Cristo no es el Señor? Si Cristo es tu Señor, si Cristo es tu Señor, escúchenme muy bien, lo he dicho una y otras veces, y me va a escuchar porque se lo voy a digerir mejor todavía que lo que digerí otras veces. Si Cristo es tu Señor, después que conociste a Cristo, ¿qué haces tatuándote la piel? Si la tenías tatuada antes, gloria a Dios. Hoy yo tengo en la fe hermanos y hermanas, madres y padres en la fe que tienen tatuajes porque los tenían antes de venir a los pies de Jesucristo, y esos son ahora armas que Dios le ha dado para predicar el evangelio. Lo he dicho otras veces. Ahora, si Cristo es tu Señor, tienes que darte cuenta que los tatuajes en la piel eran prácticas de religiones en las cuales Cristo no era el Señor. Si Cristo no es tu Señor, ¿qué haces fumando? Porque sabes de dónde vienen las prácticas de fumar. Hoy fumar es fumar. En sus orígenes, fumar eran las prácticas de las tribus indígenas que tomaban hierbas, las absorbían y soltaban ese humo, porque ese humo era olor grato para los dioses, para sus ídolos. Y todavía tú te preguntas por dónde entra el diablo a tu casa. Si Cristo es tu Señor, míralo, está en la pantalla. ¿Cuáles son las implicaciones espirituales? Cristo es mi Señor, espérate. What do you mean by that? Cristo es tu Señor. Espérate, ¿qué quieres decir espiritualmente con eso? Tengo que romper toda atadura o relación con principados y potestades de tinieblas en las cuales Cristo no es el Señor. ¿Cuáles son las implicaciones ya no espirituales? ¿Cuáles son las implicaciones, diga conmigo, personales del señorío de Cristo? Cristo es mi Señor. What do you mean by that? ¿Qué quieres decir con eso? Quiere decir que si Cristo es mi Señor, aquí está como Pablo lo decía, ya no vivo, ahora quien vive es. Por eso no entiendo cuando hay alguien que en consejería me dice: pastor, yo quisiera que en esa área no entre, porque eso pertenece a lo personal. Perdóneme, mi hermano, usted necesita convertirse. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo, porque quien ha nacido de nuevo no tiene separación entre lo espiritual y lo ya no vivo. Se borró la raya de lo personal. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Cuáles son las implicaciones personales del señorío de Cristo? Debo tener nuevos criterios de selección con mi círculo de relaciones. El señorío de Cristo tiene que cambiar el criterio con el cual yo escojo mis amigos y mis amigas. El señorío de Cristo tiene que cambiar el criterio bajo el cual nuestros hijos escogen sus novias. El señorío de Cristo tiene que cambiar el criterio bajo el cual yo establezco mis círculos concéntricos de relaciones. Personalmente, que Cristo sea mi Señor es que tengo que tener nuevas prioridades personales. Cristo es mi Señor. ¿Quieres que te lo traduzca? Ahora quiere decir que mis prioridades ya no son temporales. Ahora mis prioridades son eternas. Cristo es mi Señor quiere decir que tengo que tener nuevas prioridades financieras. Ahora yo no me siento dueño de lo que tengo. Ahora yo me siento mayordomo de lo que tengo. ¿Qué quiere decir? Que debo tener nuevos hábitos. Yo debo rodearme, yo debo acostumbrarme, yo debo funcionar con todo lo que viene de Dios y regresa a Dios. Eso quiere decir, Cristo es mi Señor en el ámbito personal. Cristo es mi Señor en el ámbito personal. Pero no solamente personal,
Aquí te va. ¿Qué quiero decir? Cristo es mi Señor. Ok, ¿qué quieres decir con eso profesionalmente? ¿Cuáles son las implicaciones profesionales del señorío de Cristo? Si Cristo es mi Señor, tengo que darme cuenta que yo debo ser un profesional. Pero ¿sabes un profesional de qué? Un profesional del reino de los cielos. Un profesional, ¿sabes de qué? Un profesional del servicio. Ser un profesional del reino de los cielos quiere decir que mi profesión yo la estoy poniendo al servicio de la evangelización. Mi profesión yo la estoy poniendo al servicio del reino de los cielos. Si Cristo es mi Señor, ya mi profesión no es solamente algo intelectual, ahora mi profesión es un llamado. Así que mañana por la mañana, cuando te levantes por la mañana, di: yo no voy ahora a mi profesión, ahora yo voy a, ¿sabes qué? Voy a my calling, voy a mi llamado. Mi llamado, usar tu profesión como herramienta para conexiones. Recientemente participábamos en una conferencia donde una de las personas que escuchamos hablar, digamos que probablemente de todas las que escuchamos, habían personas que ostentaban grados académicos, y la que más me impresionó a mí es la que no tenía ningún grado académico. ¿Por qué? Porque esa persona llegó y dijo: estoy aquí, y esa persona, el tema de que vino a anunciar es acerca de los evangelistas covocacionales y los evangelistas bivocacionales. Y el punto principal de ese salvadoreño, ¿sabe cuál fue? Hay muchas veces que hay personas que llegan y dejan su trabajo para irse a tiempo completo con el Señor y después fracasan. Después dicen: pastor, no tengo gente que venga a mi iglesia. Ok, ¿y todos los amigos que tenías cuando trabajabas antes, dónde están? Y el punto principal de este predicador decía: cuando usted tiene un ministerio que es covocacional, es decir, que usted es profesional del reino de los cielos, usted se da cuenta que todas las conexiones que su profesión le dio son conexiones que usted ahora utiliza para la evangelización. ¿Cómo puedo yo utilizar mi profesión y darme cuenta? Esas son las conexiones que ya, diga conmigo, ya. Despierta que está al lado suyo, dígale: ya. Y si estaba dormido, ¿ya qué? Esas son las conexiones que ya Dios te dio. Esas son las conexiones que ya Dios te dio. Oiga, y mire que, porque si son conexiones profesionales, mire que Dios ha invertido en esas conexiones. Ya Dios te las dio. Ser un profesional del servicio. Ahora, aquí vamos. Por favor, si hay alguien que se va a poner bravo conmigo, ujieres, por favor, déjenlo salir ahora. Hermano, no anote el nombre, no le tiren fotos a los que salgan ahora. No hay rencor. Si alguien quiere irse, aproveche y váyase ahora, porque lo que voy a decir no te va a gustar. ¿Están seguros que quieren quedarse? ¿Lo digo o no lo digo? Entonces los ujieres, revíseme que no haya tomates por ahí o huevos que me vayan a tirar. Implicaciones legales. Legales del señorío de Cristo. Así que mira bien los que están aquí. Si ya ves que alguien de los que está aquí no viene el domingo que viene, es porque no le gustó lo que el pastor dijo ahora. Ya sabes, mire bien. Avi, si no vienes el domingo que viene, ya sé que no te gustó lo que voy a decir. Si Cristo es tu Señor, debes, número 1, buscar agradar a Cristo antes que a los hombres. ¿Dice amén? Vamos a ver si dice amén ahora. Si Cristo es tu Señor, por muy republicano o demócrata que eres, no debes favorecer ninguna ley que vaya en contra de la ley de Cristo. Yo no entiendo a los republicanos que favorecen leyes que van en contra de los inmigrantes, porque tu Señor fue un inmigrante. No entiendo a los demócratas que favorecen leyes que establecen el matrimonio homosexual, porque si algo está bien claro prohibido en la Biblia, en las relaciones homosexuales. Cuidado, si Cristo es tu Señor, ¿qué ley está primero para ti?
¿La ley que tienes en tu cédula de votar o la ley que tienes en tu corazón? Si Cristo es tu Señor, nunca debes favorecer una ley que vaya en contra del corazón de Cristo. Si Cristo es tu Señor, escúcheme muy bien, debes respetar la constitución del país donde Dios te puso, pero por encima de esa constitución está la constitución del reino de los cielos. Si Cristo es tu Señor, tienes que ser un cristiano del Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Es decir, que tengo que aprender a respetar la constitución del reino de los cielos. Varón y hembra los constituyó. Y dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No solamente varón y hembra, te estoy hablando de la constitución del reino de los cielos. Varón, hembra, matrimonio. El índice de divorcio ha decaído, gloria a Dios. No digas gloria a Dios. El índice de divorcio ha decaído, no porque la gente no se divorcia, sino porque ya la gente no se casa. La constitución del señorío de Cristo por encima de cualquier constitución. No, pastor, pero ya la constitución avala el matrimonio homosexual. Perdóname, yo respeto toda constitución humana que no sea contraria a la constitución de la palabra de Dios. Varón y hembra, matrimonio, familia. Familia. Nada más que nuestros hijos empiezan a crecer un poquito, ¿a qué es lo que le empiezan a tirar piedra? A la familia. No solamente familia, varón y hembra, matrimonio, familia, cuidado, iglesia. Todas esas cosas pertenecen a la constitución. ¿De quién? Del reino de los cielos. Y él mismo constituyó a algunos senadores, a otros congresistas, a otros gobernadores, a otros Rosselló, que puede nombrar a quien él quiera de sucesor. Ay, perdón, no quise. No se crea. A otros no dice nada de eso. Dice: él mismo constituyó a unos, síguelo, maestros, evangelistas, profetas y pastores. La constitución del reino de los cielos. La próxima vez que le digas a Jesús: Señor, aprende a respetar la constitución del reino de los cielos. En otras palabras, si Cristo es tu Señor, debes denunciar toda ilegalidad. Debes denunciar toda ilegalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si vemos a una persona maltratando a otra en la calle llamo al 911? Pero si veo que a mis hijos le pusieron un maestro que es abiertamente homosexual, no protesto, no hago nada? ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces las cosas que están fuera del orden de Dios pasan delante de nuestros ojos y no llamamos al 911? Y no demostramos la ilegalidad. Ponte a pensar cuántas cosas están sucediendo delante de tus ojos fuera del orden de Dios. Y no llamamos al 911 y no protestamos. ¿Qué quiere decir que Cristo es mi Señor? Legalmente, cuando estamos viendo delante de nuestros ojos cosas que están fuera de la ley de Cristo y no las denunciamos y no las declaramos y no nos expresamos, ¿qué quiere decir que Cristo es mi Señor?
Oiga, usted sabe que una de las cosas, le voy a pedir a Marvin, por favor, una de las cosas que más hay allá afuera en la iglesia ahora son paraguas. ¿Me traes un paraguas ahí, Marvin, por favor? Porque sí, quizás el domingo que viene voy a empezar de ahora en adelante a predicar con las Biblias que dejan los hermanos acá. Y entonces después que lea el texto bíblico, voy a decir, gracias hermano por prestarme la Biblia. Pero mire, ahí viene un paraguas. ¿De quién será? No sé, pero cuando se acaba el verano, cada año que usted esté en esta iglesia, cuando se acaba el verano, véame que le voy a regalar un paraguas del que usted quiera. Gracias, gracias Marvin, muy amable mi hermano. Gracias, mi hijo. Aquí la gente viene a la iglesia, viene con paraguas y cuando se va, ¿sabe qué? Los deja y después sigue viniendo. Los dejamos en la puerta para que los recojan. Pasa julio, pasa agosto, pasa septiembre, pasa el fin de año y no los recogen. Entonces después, si ve al pastor con el paraguas, dice, qué sinvergüenza es el pastor. ¿Usted conoce este paraguas? Oiga, no me diga ahora, pastor, ese es mío. No. El señorío de Cristo es como un paraguas. En este mundo llueve azufre. En este mundo llueve ácido. Si no estás debajo del paraguas de Cristo, te enfermas, te corrompes, te pudres, te mueres. Y lo que has escuchado aquí en esta mañana es la manera de meterte debajo del paraguas de Cristo. Es la manera que tienes de meterte debajo del paraguas, no de Aracelis, que dice que es de ella, no. Lo declaramos. Es una declaración de fe. Ok. No debajo del paraguas de Aracelis, debajo del paraguas de ¿quién? De Cristo. ¿Quieres que te empiece a decir promesas? Vamos a estar aquí hasta yo no sé cuándo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque Él nos cubrirá bajo y debajo de sus plumas estaremos seguros. Porque sol y escudo es Jehová. ¿Quieres que te siga diciendo? Vamos a estar aquí hasta no sé cuándo. De todas las promesas que hay proclamadas, escritas en la Constitución del Reino de los Cielos, para los que viven debajo del paraguas, debajo del señorío de Cristo. Ahora yo no puedo estar allá afuera. Aguánteme aquí, sierva del Señor. Yo no puedo llamar a Cristo Señor desde aquí afuera, para que Cristo sea mi Señor y Jesús no me diga, what do you mean? Y Jesús no me diga, ¿qué quieres decir? Yo tengo que estar, ¿sabes dónde? Debajo del señorío de Cristo. Y tú entendiste. Ya no te me pongas tan sexy ya con eso ya, okay. Y tú entendiste, ¿sabes qué? Gracias, mi amor. Y tú no entendiste, ¿sabes qué? Que quizás muchas cosas en tu vida no estén funcionando como Dios quiere que funcione, porque hoy te hayas dado cuenta que hay muchas cuestiones espirituales, hay muchos lugares profesionales, hay muchos lugares legales donde estás, ¿dónde? Fuera del paraguas de Cristo. Donde estás fuera del paraguas de Cristo. Qué lindo sería que cerraras tus ojos y oraras conmigo en esta mañana. Señor, hoy tu palabra ha hablado. Y Señor, tu palabra nos dice, no donde nadie se crea que está. Porque Señor, nos falta mucho.
Señor, nos falta mucho. Hoy tu palabra nos está diciendo a dónde debemos entrar. Y hoy quizás, Señor, hemos descubierto, Señor, hay áreas en nuestras vidas donde estamos fuera de tu cobertura. Hay áreas de nuestra vida donde, Señor, nuestro celular no transmite porque estamos fuera del área de cobertura tuya, Señor. Y queremos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero no transmitimos porque no estamos bajo la cobertura tuya. Hablamos con nuestros hijos, oh Señor, y muchas veces nuestros hijos no entienden, siguen su camino, se pierden, porque, Señor, no nos damos cuenta que estamos hablando con un teléfono que está fuera de cobertura. Muchas veces, oh Señor, queremos tapar, cubrir, evitar, prevenir, queremos proteger, Señor, y no nos damos cuenta de que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si tú no velas la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, muchas veces queremos edificar, pero nos damos cuenta que tú no eres el arquitecto. Queremos edificar llamándote, adorándote, Señor, orándote, pero muchas veces nos damos cuenta que no hacemos tu voluntad, Señor. Porque queremos entender tu voluntad y tu voluntad no se entiende. Tu voluntad es tan buena, es tan agradable, es tan perfecta, que lo único que podemos hacer es obedecerla, sabiendo que todo obrará para bien. Señor, muchas veces queremos, oh Señor, cubrirnos de las cosas malas que suceden en este mundo, pero esas cosas llegan muchas veces a herirnos, a tocarnos, porque, Señor, a pesar de que con nuestra boca te decimos, estamos fuera de tu paraguas, estamos fuera de tu cobertura, estamos lejos de tu presencia, Dios. Y, Señor, tú nos has hablado en los últimos domingos, Señor, de tu voluntad. ¿Qué quieres decir con eso? De tu señorío, Señor. ¿Qué quiero decir con tu señorío? Y aquí estoy para decirte, Señor, en lo espiritual, Señor, hoy yo quiero que tú seas mi Señor. Hoy yo quiero quebrantar todo pacto. Y si hay alguien que algo de lo que está oyendo le suena familiar, no te preocupes, no te voy a parar acá adelante, solamente te voy a decir si esto es contigo. Allí en un momento privado, íntimo con Dios, todo el pueblo de Dios con los ojos cerrados, por favor. Si algo de lo que escuchas es contigo y tú quieres hacerte eco de eso y tú quieres hacerlo para tu vida, para tu casa, para tus hijos, solamente ponte en pie. No te pongas en pie para cantar. No hace falta que te pongas en pie para cantar. Ponte en pie si la palabra de Dios que escuchas de aquí en adelante es contigo y quieres unirte a ella. Hoy yo, Señor, quiero que tú seas mi Señor espiritualmente. Yo quiero quebrantar toda ligadura de impiedad con el mundo de las tinieblas. Yo quiero dejar todo rito pagano, satánico, todo rito y toda costumbre que provenga de religiones en las cuales tú no eres el Señor. Yo hoy lo corto y lo dejo en el nombre de Jesús. Hoy tú, Señor, eres mi Señor. No solamente espiritualmente, tú eres mi Señor personalmente. Y si tú quieres decir, ya no vivo yo, ahora quien vive es Cristo, pues ese es un buen momento para que te pongas en pie y tú puedas decir, Cristo es mi Señor en lo espiritual, pero también en lo personal. O quizás tú puedas decir, yo a partir de hoy ya yo no tengo más una profesión. Yo a partir de hoy, mañana, yo voy a ser un profesional del reino. Yo voy a llegar a ese trabajo con mentalidad de reino. Y yo voy a empezar a extender el reino de los cielos. Porque no podemos no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Quizás tú seas de los que estás en este lugar y tú puedas decir, yo hoy quiero decir que Cristo es mi Señor en lo legal. Yo hoy quiero salir de este lugar y me pongo de pie porque yo quiero salir de este lugar sabiendo que la ley de Cristo está por encima de toda ley humana. Hoy yo salgo de este lugar
listo a denunciar, listo a ir en contra de todo lo que está fuera de tu ley, Cristo. Porque, Señor, tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor, santificado eres tú. Glorifícale, oh, oh. Exaltado en lo alto. Hoy adoro tu nombre, Jesús, santificado eres tú. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Jesús es mi Señor. Él es el que manda en mi casa. Él es el que manda en mi vida. Él es el que me instruye. Él es el que establece su voluntad. Jesús, santificado